Bueno, pues hace unas horas tan solo el presidente de Chile ajustó los pronósticos, incluso los que tiene o tenía su propio ministro de Hacienda, y los pronósticos de la propia cuenta pública, cuando rebajó a 3% lo que espera que crezca la economía de su país. Un número que está dejando atrás el dato del ministro Felipe Larraín de hace casi 2 meses, cuando habló de estar cómodo con un 3,2% de crecimiento. Claro, son 2 décimas de punto, pero el caso es que lo están ajustando a la baja, y así lo está ajustando el propio Sebastián Piñera. ¿Cuáles son esas determinantes? Nicolás Paut, editor de negocios de CNN Chile, sabe y nos cuenta. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, gusto de saludarte. Si hay un gobierno en el último tiempo de nuestro país que es determinante para su éxito o fracaso las cifras económicas, ese es el de Sebastián Piñera, tanto en 2010 como el que comenzó el año pasado, que es lo que ha prometido en esta administración, que Chile crezca más o menos en torno a 4 o 3,5%. Por lo tanto, al presidente o al ministro de Hacienda les debe verdaderamente hervir la sangre cuando tienen que reconocer que el escenario económico no es tan bueno como el que esperaban antes. Precisamente este martes, acá, a algunos pasos, en el matinal de Chilevisión, que es el canal abierto del Grupo Turner, vino el presidente Sebastián Piñera a hablar de todos los tópicos. Le preguntaron por seguridad ciudadana, también por inmigración, por salud, etcétera. Le preguntaron también por el tema económico y ni siquiera lo presionaron mucho en cuanto a cuál es el dato que él estima. Él solo lo dio y nos sorprendió a todos. Escuchemos las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera. Este año es un año muy difícil, Montserrat. La economía mundial se ha debilitado tremendamente. El comercio internacional está cayendo, producto de la guerra tarifaria entre los dos gigantes. Ahora, ¿qué vamos a lograr este año? Este año vamos a crecer en torno al 3%, es decir, mucho más que el gobierno anterior. Mucho más que el gobierno anterior, pero una cifra constantemente a la baja. Deja hacerte un resumen, Gabriela, de los pronósticos. El año pasado, cuando se hizo el presupuesto público para este 2019, el gobierno proyectaba 3,8%. El 24 de abril, que fue el informe de finanzas públicas al primer trimestre, la cifra era 3,5%. El 1 de junio, lo comentamos acá, cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, entre 3 y 3,5%. El 9 de julio, lo comentamos aquí mismo, hace 3 semanas, informe de finanzas públicas al segundo trimestre, proyección de 3,2%. Marcamos entonces hoy, 30 de julio, el gobierno cifra en 3%. Lo dice en torno porque puede ser más, puede ser menos, pero siempre se recuerda el número en el que gira en torno. Entonces, ha habido una constante baja en las proyecciones. ¿Y por qué es importante, Gabriela? Por lo que te mencionaba, un gobierno que su éxito o fracaso depende mucho de sus resultados económicos, bastante más que otros gobiernos, es muy importante las señales que den. Y se le pregunta constantemente al ministro de Hacienda, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? En la nueva cifra que estiman. Y ellos dicen, solamente las damos cuando es estrictamente necesario, en informes oficiales. Por eso llamó la atención que, sin presionarlo mucho, hoy el presidente de la República, Sebastián Piñera, dijera que la nueva cifra está en torno a 3%. Algunos podrán decir, y tú lo dijiste en la introducción, 2 décimas más, 2 décimas menos, perfecto, puede ser. Pero acá, tanto en economía, es muy parecido a la política. Son las señales que se dan. Y si un gobierno que depende tanto de sus logros económicos cifra en una cifra menor, en 3% el crecimiento del PIB, son señales que se dan y no te quepa duda que desde el desde el punto político lo van a empezar a tomar en cuenta. Y ¿sabes qué? Que nos viene muy bien, Nico, el otro tema, porque habló mucho el presidente de los factores externos. ¿Qué de los factores internos? Estamos pensando incluso, y lo traíamos contigo a colación, del retiro de 3 empresas multinacionales que ya habían, de hecho, ganado una licitación para lo que son proyectos vinculados con litio. Yo no sé si este es un factor, pero sí quisiera saber factores internos que también definen este menor pronóstico. Gabriela, disculpa, tuvo un problema en la comunicación. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Factores internos o externos? Cuando hace unos días escuchamos del retiro de empresas de proyectos para explotar el litio. Hay factores externos e internos. Externos, precio del litio, que hace algún tiempo había muchos informes que decían cómo se iba a disparar el precio del litio, que gatilló eso, mucha producción nueva, muchos yacimientos que entraron en operación.
¿Qué es lo que sucede ahora? Este año, sobre todo, el precio del litio ha bajado. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos analistas? Como el precio del del litio ha bajado, pueden haber estas empresas que querían desarrollar el litio con valor agregado en Chile, no quieren amarrarse a un precio determinado, que ese era el contrato que iba a ofrecer Albemarle, productor en Chile, a estas empresas. Tiene que ver con una alianza que se hizo con la Corfo, que es una empresa estatal. Albemarle iba a ofrecerles precios preferentes de litio, pero aparentemente como ese precio está cayendo, entonces la empresa dice, ¿saben qué? No me conviene tanto entonces hacer un contrato a largo plazo a un precio determinado si vemos que el precio actualmente del litio está yendo a la baja. Ese es el factor externo. Y factor interno, bueno, siempre cuando se hacen alianzas con el Estado se ve qué es lo que están haciendo en cuanto a reformas, distintos proyectos. También se señala que eso podría haber agregado algo de tensión para que 3 consorcios que habían postulado a hacer proyectos finalmente se retiraran. Nico Paut, editor de negocios de CNN Chile, gusto como siempre verte cada semana.